Buenos días, mi nombre es Melba Consuelo Pulido, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación hablaremos de la geometría. Geometría es una de las ciencias más antiguas, inusualmente constituida un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con longitudes, áreas y volúmenes, rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En el mundo antiguo, el origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras, que se interesaban en problemas como la medida del tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Este tipo de geometría empírica que floreció en el antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia fue refinado y sistematizado por los griegos. La geometría en Babilonia se le atribuye a la inversión de la rueda. La geometría en el antiguo Egipto, los denominados papiro de Ames y papiro de Moscú, muestran conjuntos de métodos prácticos para obtener diversas áreas y volúmenes. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica, al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Un ejemplo típico de los postulados desarrollados y aceptados por los matemáticos griegos es la siguiente afirmación: una línea recta es una línea más corta entre dos puntos. Entre estos teoremas se encuentran la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a la suma de dos ángulos rectos, y el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, conocido como teorema de Pitágoras. Geometría analítica. El siguiente paso importante en la ciencia lo dio el filósofo y matemático francés René Descartes, cuyo tratado, El discurso del método, publicado en 1637, hizo época. Este trabajo fraguó una conexión entre la geometría y el álgebra, al demostrar cómo aplicar los métodos de una disciplina en otra. Encontramos algunos ejemplos. También tenemos elementos de la geometría. Se divide punto, recta y plano. Punto. El punto es el primer elemento que no está definido en geometría. Se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. Recta. El segundo término no definido de la geometría euclidiana es el de recta, aunque se entiende que una recta es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinitivamente en sentidos opuestos. Para referirse a una recta, se seleccionan dos puntos sobre ella. La recta queda determinada por dichos puntos. Una recta también se puede identificar por una letra minúscula. Plano. El tercer término no definido de la geometría euclidiana. En el plano se entiende por un plano. Es una superficie totalmente plana que se extiende indefinitivamente. Una mesa de vidrio o la cubierta de un escritorio da la idea de un plano. Un plano se representa geométricamente por una figura de cuadros, lados y una letra mayúscula. Ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo extremo. Al punto extremo común se le llama vértice.
y los rayos se llaman lados del ángulo. El ángulo está formado por rayos A y B y A y C, y su punto a sus lados son rayos AB y AC. Partes del ángulo: lado final, vértice, abertura y lado inicial. Este es un ejemplo de cómo se representa un ángulo. Tipos de ángulos: ángulo agudo. Es un ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor de 90 grados. Ángulo recto. Es un ángulo cuya medida es de 90 grados y usualmente se representa con una pequeña escuadra en el vértice del ángulo. Ángulo obtuso. Es el ángulo cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Ángulo llano. Es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. La medida de un ángulo llano es de 180 grados. Agudo, mayor de 90 grados. Recto, igual a 90 grados. Ángulo obtuso, menor de 90 grados. Conexo, 180 grados. Llano, igual a 180 grados. Cóncavo, menor de 180 grados. Completo, 360 grados. Muchas gracias. Feliz día.